El caso se basará en un homicidio culposo, el cual tratará de un accidente de tránsito ocurrido en el mes de diciembre del año 2020 en las cercanías de la localidad de Emiliano Zapata. En la misma se había procesado a David García Yáñez, joven militar de 26 años, quien conduciendo una motocicleta durante la madrugada había perdido el control del vehículo y embestido un automóvil estacionado, perdiendo la vida en el accidente instantáneamente Esteban R., compañero de trabajo y amigo que era transportado en la parte de atrás de la moto y golpeara con su cabeza el asfalto en la caída. David García Yáñez, que también fue arrojado de la moto, sufrió lesiones graves y estuvo hospitalizado durante 3 días y luego debió someterse a un proceso de rehabilitación de 3 meses. Previamente a la reunión conjunta se realizó una entrevista por separado con cada una de las partes, teniendo como propósito explicar las características del proceso de mediación, generar confianza, evaluar las condiciones tanto psicológicas, físicas, emocionales y sociales de cada uno de los entrevistados para así poder generar una reunión conjunta, para así detectar cada uno de los intereses y necesidades de las partes y determinar quiénes deben de participar en el proceso de mediación, el tiempo y el lugar en donde se llevará a cabo. En la entrevista con David García Yáñez, él planteó los propósitos que tenía en la Junta. Entre ellas se encontraba ofrecer una reparación económica para la familia. Esto basándose a que tiene un sueldo razonable, el cual le permite proporcionar una cuota mensualmente para la familia. Esta propuesta fue sugerida por su defensor oficial, su abogado, y en segundo plano quería evitar el juicio, dado que una posible condena podría complicar su situación laboral en el ejército, dado que le podrían quitar su licencia. David García Yáñez durante la entrevista se mostró un poco remiso a hablar sobre la situación que había pasado y yo no insistí en ello. En la entrevista con los familiares de Esteban R., nada más se presentaron la madre y uno de sus hermanos, dado que ellos nos comentaron que el padre se encontraba en una situación emocional un poco inestable, por lo cual había preferido no asistir a tal reunión. La madre comentó varios puntos, empezando porque eran una familia unida y eso pues les causaba un poco más de dolor. Y que la hija menor, Florencia, era quien más se había visto afectada por la situación ocurrida y esto tuvo que tener un apoyo terapéutico durante casi un año. Como segundo punto, habló sobre que nunca se enteró sobre los hechos ocurridos esa noche, o sea, David García Yáñez nunca relató los hechos en el proceso judicial, ni como no había habido testigos, pues tampoco pudieron como enterarse de alguna versión. Como tercer punto tenemos que había algunos rumores en los que se comenta que ellos habían invitado a su departamento a algunas mujeres que tenían una fiesta y que él había salido a comprar unas bebidas alcohólicas. Y como cuarto punto encontramos que la madre estaba sorprendida por el hecho de que David García Yáñez nunca se fue a disculpar, explicó o se acercó a ellos como para ver si estaban bien o en el funeral. Y eso también le causaba como sorpresa a la madre, dado que se decía que eran muy buenos amigos. Como quinto punto encontramos que el ejército les ofreció una compensación económica, pero dadas las circunstancias en las que se salió sin permiso del cuartel, las horas en las que se dio y que no era hora laboral, pues la recompensa pues no era, la compensación no era la necesaria como para cubrir todos los gastos. Y como sexto punto, ella planteó que
ya habían tomado en cuenta el demandar a David García Yáñez, pero dadas las circunstancias, ellos hablaron con su abogado y él les sugirió que no lo hicieran porque el juicio no iba a ser en contra de él como tal. Y también pues su finalidad no era sacarles dinero, entonces pues esos fueron los puntos que se tocaron en su entrevista. Y al finalizar esta se programó una reunión conjunta para el día 31 de mayo del 2021. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Justicia Alternativa del Estado de Morelos, el cual presta sus servicios a personas naturales, jurídicas, de estratos únicos, sin costo alguno. Mi nombre es Daniela Odette Ortiz Soberanes y el día de hoy fungiré como su conciliadora para llegar así a algún acuerdo durante el conflicto que ustedes presentan. Previo a iniciar esta sesión, les pido de la manera más atenta apaguen sus celulares para que no haya interrupción alguna. Acto seguido, solicito que las partes presenten su identificación. Muchas gracias. Primero que nada, les explicaré qué es la conciliación, sus características, los efectos que ésta tiene y las reglas a seguir. De igual forma, los documentos que se levantarán. Bueno, la conciliación es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos diferente a un procedimiento judicial ordinario por medio del cual se llegará a solucionar un problema llegando a un acuerdo. En este caso, el problema o el tema a tratar es un homicidio culposo. La primera característica es que es de carácter confidencial. Todo lo que se diga aquí es confidencial, nada saldrá y nada se puede utilizar en un procedimiento judicial. Como segunda característica tenemos que es de carácter compositivo, es decir que la plática fluirá de acuerdo a como ustedes quieran, a como ustedes gusten. Y la tercera característica es que es de carácter voluntario. Ustedes están aquí por su voluntad y todo lo que se plasme en el documento va a ser voluntario. Las obligaciones y derechos que cada uno tenga. Una vez firmada, ahora sí tendrá el carácter obligatorio. El documento que se levanta recibe el nombre de acta de conciliación y es importante que sepan que este tiene dos efectos muy importantes. El primero es que hace tránsito a cosa juzgada, es decir, que ustedes no pueden ir a alguna otra instancia a reclamar sobre esta situación. El segundo punto es que presta mérito ejecutivo, es decir, que las obligaciones plasmadas en el acta, en caso de su incumplimiento, podrán ir a un juez para que éstas se hagan cumplir. En caso de no llegar a un acuerdo, se va a levantar un acta de no acuerdo o de imposibilidad de acuerdo y ustedes tendrán la facultad de ir con alguna otra instancia judicial para que tengan una solución. Dentro de las reglas encontraremos que debe de haber un respeto mutuo, un buen trato en el uso de palabra, cada quien tiene su tiempo para hacer sus intervenciones y como ya habíamos comentado, pues apagar los celulares para que la reunión fluya. Si hay alguna situación en el conflicto entre ustedes, yo tengo la facultad para retirarme con cada uno en privado para así pues charlar. Ahora procederemos a que nos relaten los hechos. La noche del diciembre del 2020 nos encontramos en el cuartel Emiliano Zapata y un compañero nuestro recibió una llamada lamentable que había fallecido su madre, por lo que los demás compañeros nos decidimos solidarizarnos para recaudar algún apoyo para que pudiera viajar, ya que esto le iba a implicar gastos.
para el lamentable acontecimiento. Por lo cual me pidió que si lo podía llevar en mi moto al cajero esa misma madrugada. Y como se aproximaba una lluvia, pues decidimos salir rápidamente y sin cascos. Y lamentablemente no me percaté que había un bache frente a nosotros, por lo que lo esquivé y terminamos estampándonos en un vehículo. Y solamente recuerdo eso. Ya solamente desperté en la cama de un hospital y nada más. Pero David, ¿qué hay de la versión de la fiesta en la que había mujeres en su departamento y ustedes estaban tomando? Eso es una mentira. Usted conocía muy bien a Esteban y sabría que él nunca se metería en algo así, y mucho menos yo. Yo estaba solo en Cuernavaca y con él fue con quien creé una buena amistad. Y yo sabía que él era una persona de muy buen corazón, y al contrario, por esas acciones pasó lo que tuvo que pasar, porque él se quiso solidarizar, quiso ayudar, y así fue como sucedieron las cosas. Lo que yo nunca voy a poder entender es cómo tú, que decías ser amigo de mi hijo, nunca te acercaste a nosotros a contarnos cómo sucedieron las cosas, o a ver cómo estábamos, o no sé, nuestra hija, la más chica, Florencia, tú la conoces y sabes que era súper apegada a ellos. Estuvo una temporada en el psicólogo y no has sabido ni cómo la pasamos. Yo intenté una vez hablarle. Fue un par de semanas después del accidente que me enteré que su esposo y usted habían asistido a hacer algunos trámites al cuartel. Me intenté acercar a su hija, pero ella comenzó a gritarme, a agredirme, y me tuve que ir. La verdad es que ni siquiera recuerdo. Y aparte, ¿cómo querías que reaccionara mi hija si nos entregaron a su hermano encerrado en una caja? Ni siquiera nos pudimos despedir de él. Es cierto, nunca fui a su casa ni tampoco al cementerio. Nunca me animé. Pero si yo no hubiese tenido el cariño que le tenía a su hijo, no hubiera creado un expediente para que pusieran el nombre de su hijo a un pabellón en el cuartel. Algo así nos enteramos, pero la verdad no sabíamos bien de qué se trataba y nadie nos avisó. Yo quisiera colaborar un poco con ustedes. Yo sé que el dinero no ayuda de nada, pero me gustaría que me dejaran ayudarlos. Tienes razón, ni todo el dinero nos devuelve a Esteban. Ni siquiera hicimos juicio, ni siquiera queremos reclamar algo. Con respecto al dinero, yo insisto que quiero hacer un aporte. Inclusive hablé con mi defensor y llegamos a un acuerdo que quiero hacer un aporte de 4,000 pesos mensuales durante un plazo de 24 meses. Pues lo consultaré con mi familia. Bueno, dado el caso, nos tomaremos un descanso para que así la señora pueda proceder a realizar su llamada y poder consultarlo con su familia. Antes de proseguir, pasaré revista a las cuestiones que se han analizado para así saber los puntos sobre los que se podría trabajar un posible acuerdo. El primero sería el relato de los hechos. El segundo, el reconocimiento mutuo. Ya se pidió perdón, la reparación económica y el desistimiento de acciones judiciales. Ya lo comentamos y ese dinero podría estar destinado a los estudios de mi hija Florencia, la más chica. Esteban era el que se encargaba de la escuela de ella, entonces pues ahora no hay cómo cubrir esos gastos y nos ayudaría mucho en esa parte. Ahora procederé a preguntarle a ambas partes si tienen algo que abonar, modificar o adicionar a la presente acta. En vista de que no, les recuerdo a las partes que una vez ya firmada el acta, se hará tránsito a cosa juzgada y prestamérito ejecutivo. Muchas gracias por su tiempo y damos por concluida la sesión.